para hoy, el sufrimiento por causa de ¿quién? Cristo. Muy bien, miren lo que dice Hechos 9, 15, 16. Está Ananías ahí con el Señor hablando en este pasaje, y él tiene una preocupación, y es que Pablo quiere empezar a servir al Señor, y él dice, no, pero si Pablo persigue la iglesia, él tiene cartas para meter presos a los cristianos, y el Señor le dice, mira, ve, porque instrumento escogido me es refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, es decir, Dios le mostrará a Pablo ¿qué? Cristo llamó a Pablo para anunciar el nombre de Cristo, y tenía que anunciar ese nombre entre los gentiles. Pero también el Señor quería mostrarle ¿qué? Cuánto le era necesario ¿qué? Padecer por el nombre de Cristo. Pues bien, Pedro, en esta porción del capítulo 4, del versículo 12 al 19, toma esto. Y yo he dividido el pasaje en dos partes. La primera, del versículo 12 al 16, y esta parte la he titulado ¿cómo? Gozaos y no os sorprendáis. Gócense y no se sorprendan. ¿Y qué dice el texto? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, si hemos de sufrir por el nombre de Cristo, debemos de saber dos cosas. La primera, que más bien debemos de gozarnos en lugar de sorprendernos. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba. Primer versículo, el 12. Amados, ¿qué? No os sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Muy bien. ¿Recuerdan Primera de Pedro 1:7? ¿Qué dice Primera de Pedro 1:7? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Muy bien. Hablemos de eso, de el fuego de prueba. En Primera de Pedro 1:7 él dice que para que vuestra fe sea probada. Hay dos palabras interesantes. Hay una que es crisol y la otra hornaza. En el crisol, que era como un platón ardiente, se ponía la plata para probarla. Entonces, al poner la plata ahí, se derretía, se sacaban las impurezas y se obtenía la plata pura. Pero también hay otra que se llama hornaza, que es como una especie de horno mucho más caliente, en donde también se purificaba el oro. Yo creo que cuando Pedro está hablando acá acerca del fuego de prueba, nos está diciendo que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Y el horno, o la hornaza y el crisol, es el sufrimiento. A través del sufrimiento, nuestra fe es probada. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? No que no se sorprendan. No se sorprendan de qué, que esto es extraño. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me está pasando eso? Miren, vamos a leer algunos versículos a ver si el sufrimiento por el nombre de Cristo debe de sorprendernos a nosotros o no. ¿Qué dice Mateo 16:24? Alguien que me ayude. Otra persona que me ayude con Lucas 14:27. Otra persona, Juan 16:2.
en donde Jesucristo habla. A ver, ¿quién tiene Mateo 16, 24? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Quién tomó primero la cruz? Cristo. Y entonces, si yo he sufrido, dice Cristo, esté dispuesto también a ¿qué? Y después ¿qué? Sígame. Lucas 14, 27, otra persona. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva ¿qué? Su cruz, refiriéndose al sufrimiento. El que no está dispuesto a sufrir, ¿qué? No puede ser mi discípulo. Y Juan 16, 2, otra persona. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Qué van a hacer con nosotros? Expulsarán de las sinagogas. Nos van a expulsarse de las sinagogas, pero ¿qué más? Aún viene la hora cuando cualquiera os mate. Aún hasta la muerte. ¿Por qué? Pensará que rinde servicio a Dios. ¿Por qué? Porque es parte del sufrimiento del Padre. Por el nombre de Cristo. Miren que para ser discípulo de Cristo hay que estar dispuesto a sufrir. ¿Por qué? Porque al anunciar el nombre de Cristo, no solamente van a ser expulsados, perseguidos, sino que aún hasta la propia muerte. ¿Palabras de quién? De Jesucristo. Miren lo que dice Lucas en Hechos 14, 22. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles que Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. es necesario que ¿qué? Y entonces, ¿qué pasa con ese evangelio que nos están vendiendo de pare de sufrir? No viene Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Es necesario que a través de muchas es no pocas, tribulaciones, ¿qué? Entremos en el reino de los cielos. Otro pasaje, 1 Tesalonicenses 3:3. A fin de que nadie ¿qué? Se inquiete. ¿Por qué? Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos ¿qué? ¿Para qué estamos puestos? Entonces, cuando él dice, no os sorprendáis, ¿debemos de sorprendernos cuando estamos sufriendo por el nombre de Cristo? No, porque desde el comienzo Cristo mismo ha anunciado que si estamos dispuestos a seguirle, ¿vamos a qué? A sufrir. Nos van a expulsar, nos van a atacar, nos van a perseguir, aún hasta nos van a matar. Entonces, ¿por qué hemos de sorprendernos? En lugar de sorprendernos, ¿qué debemos de hacer? Ya vamos para allá. ¿Va a ser extraño la persecución para nosotros? No. Más bien, ¿saben qué? Deberíamos de preguntarnos por qué será que no nos están persiguiendo. ¿Cuál es la razón de que no nos están atacando? ¿Saben que eso más bien sí es extraño? Porque si Jesucristo nos ha advertido de la persecución, si Pablo nos ha advertido de esto y nos ha dicho que vamos a sufrir, si Pedro nos está diciendo lo mismo, entonces si nosotros estamos presentando el nombre de Cristo, si estamos hablando en el nombre del Señor, ¿qué deberíamos de tener garantizado? ¿Y estamos siendo perseguidos? Entonces, ¿por qué será que no estamos siendo? Eso sí debe ser extraño. ¿Por qué será que no estamos siendo perseguidos? Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, si bien no debemos de sorprendernos, ¿qué sí debemos hacer con relación al sufrimiento por Cristo? Gozarnos. ¿Por qué tenemos que gozarnos? Sencillamente por dos cosas. La primera,
por cuanto somos partícipes ¿de qué? Exactamente. ¿Saben Pablo lo que decía en Filipenses 3:10? Pablo decía en Filipenses 3:10 algo bien interesante. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser ¿qué? Semejante a él en su muerte. A Él, a Cristo, en su muerte. No solamente nuestra vida se va pareciendo más a la de Cristo, sino que aún el poder enfrentar el sufrimiento por el nombre de Cristo nos hace semejantes ¿a quién? Al nombre de Cristo. Colosenses 1:24. Pablo diciendo que ahora ¿qué? Me gozo, estoy feliz. ¿Y estoy feliz por qué? Porque estoy padeciendo. ¿Pero por qué? Porque sencillamente lo estoy haciendo, completando, no que el sacrificio de Cristo haya sido insuficiente, no, sino que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Pero para alcanzar a los perdidos hay que anunciar ese sacrificio de Cristo, y el anunciar a ese trae sufrimiento, y ahí es donde Pablo está diciendo, yo me gozo, porque estoy sufriendo, porque estoy padeciendo. ¿Por qué? Por el nombre de Cristo. Hay una historia de un hombre en Rusia, cuando estaba prohibido predicar el evangelio, que lo capturaron por predicar el evangelio. Y entonces lo llevaron a la cárcel. Y en la cárcel él empezó a predicar el evangelio. Y se empezaron a convertir los presos. Y entonces lo pusieron en el pabellón con los presos más peligrosos. Y ahí se empezaron a convertir los más peligrosos. Y entonces lo llevaron a un lugar donde estaba aislado. Pero las personas que le llevaban comida y que miraban cómo estaba él, se empezaron a convertir. Entonces el alcalde de la prisión le dijo, se me va de la cárcel. Y el hombre dijo, no, un momento, ustedes me dieron 10 años de cárcel, llevo apenas un año, me faltan 9, me dejan acá. ¿Por qué? Es más fuerte el gozo que el padecimiento que está. Miren, afuera, en 5 años de ministerio que él tuvo, solo se convirtieron 2 personas. Ahora que estaba preso, en un año se habían convertido más de 300 personas. ¿Y dónde tenía el gozo? Ahí. Entonces, cuando venga la persecución, no debemos de sorprendernos de lo que está pasando, sino más bien debemos de gozarnos, porque si nos están persiguiendo es ¿por qué? Porque estamos haciendo la obra, estamos siendo participantes precisamente de eso. Pablo dice en 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículos 7 y 8, Pablo le está diciendo a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento ¿en qué? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme ¿a qué? A mi evangelio, en el cual, dice el versículo 9, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, más que la palabra de Dios no está presa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Anunciar la palabra de Dios. Entonces, si bien en lugar de sorprendernos porque estamos sufriendo, debemos de gozarnos, este gozo es porque estamos participando de los padecimientos de Cristo en la cruz. Me estoy identificando con Cristo. Estoy viviendo como Él. ¿Y cuál es mi meta? El mismo. Pero también nos dice para que también la revelación de su gloria, para que en la revelación de su gloria os gocéis ¿cómo? Con gran alegría. Miren, aunque esta porción la escribió Pedro, Pablo habló de todo esto. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17.
Miren lo que dice. Y si hijos también, ¿qué? Herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué? Seamos glorificados. Es decir, aquí en este tiempo vamos a sufrir un poco de tiempo mientras que anunciamos el Evangelio. Pero después, cuando participemos también de la resurrección, participaremos también ¿de qué? De su gloria. Entonces, si vamos a sufrir por el nombre de Cristo, no nos sorprendamos. Me están persiguiendo. ¿Por qué? Porque estoy anunciando a Cristo. ¿Y eso qué debe darme? Gozo, alegría. Pero ¿saben algo más? Dice el versículo 14. Que si sois vituperados, agredidos, atacados, perseguidos por el nombre de Cristo, ¿sois qué? ¿Qué es bienaventurado? Soy feliz. Mateo 5:11. Bienaventurados. Soy feliz. ¿Y por qué soy feliz? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es otra vez glorificado. Me gusta Isaías 11:2, que habla respecto a Jesucristo. Isaías 11:2, y miren lo que dice. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Y qué es lo que reposa sobre nosotros? Ese espíritu. Por eso es que podemos ser felices. Ahora, en el Antiguo Testamento, sobre los hombres que reposaba el Espíritu Santo, les daba autoridad para hablar. Pero también nosotros podemos ver esto como la confianza en la resurrección. Si yo tengo el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios reposa sobre mí, yo tengo esa certeza de la resurrección. Pero ¿saben qué? Yo creo que aquí está hablando de que somos aprobados por Él. Porque si estamos sufriendo por su nombre, el hecho de que su Espíritu esté sobre nosotros nos está dando aprobación. Es como decir, yo estoy con ustedes. Yo les estoy dando inteligencia, yo les estoy dando sabiduría, yo les estoy dando fortaleza, yo les estoy dando poder. No estamos solos. Entonces miren cómo en esta primera porción, efectivamente, en lugar de sorprendernos por el sufrimiento, por presentar el nombre de Cristo, debemos de gozarnos. Sencillamente por estas cosas que hemos mencionado. La segunda parte de esta porción del apóstol Pedro aquí tiene que ver con unas exhortaciones prácticas, que son los versículos 15 al 19. El primero era hasta el 14. Ahora vamos del 15 al 19. Y dice sencillamente, así que ninguno de vosotros padezca como que, o como, o por. Pero si alguno padece como que, no se avergüence, sino que, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de ¿quién? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad, ¿qué? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que, según la voluntad de Dios, ¿qué? ¿A quién? Y hagan el bien. Perfecto. Acá tenemos también tres cosas. Exhortaciones prácticas. Y la primera exhortación es que debemos de padecer como y no como malhechor. Es decir, que yo sufra por presentar el Evangelio. Me llama la atención porque generalmente en el Nuevo Testamento a los discípulos se les llama discípulos, santos, creyentes. Pero solo 3 veces se utiliza la palabra cristiano.
Solamente 3 veces. 2 de ellas se utiliza en una forma despectiva. Hechos 11:26 y Hechos 26:28. Y si se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos por primera vez, pero ¿sabe qué quería decir cristiano? Era algo despectivo, era ofensivo. No era porque fueran bonitos, sino se les quiso ofender a los discípulos diciéndoles ¿cómo? Cristianos. Vea el versículo 26, capítulo 26, el versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser ¿qué? Cristiano. Ahora, ese cristiano que le está utilizando ahí es un cristiano, no es una palabra, no es un elogio, sino es como un insulto. Miren, es el equivalente a lo que pasa aquí en Hechos 24, el versículo 5, cuando están entregando a Pablo ante Félix. Y entonces la acusación dice, porque hemos hallado a este hombre, es una plaga. Hemos hallado que este hombre es una plaga. Ese término plaga, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros decimos, uy, esto es una plaga, no es nada bonito, ¿no? Es algo malo que hace daño, que destruye. Y ellos están diciendo, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, algo dañino, algo destructor y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. En otras palabras, lo que están diciendo es que Pablo, por presentar el evangelio, ellos los consideraban una plaga que promovía sediciones entre los judíos y en todo el mundo, y que era la cabecilla de una secta de los cristianos. Acá utiliza el término nazareno, que sería el equivalente a cristiano. Así se llamaban los cristianos. No era un título bonito, sino era algo porque los estaban acusando. Ahora, es interesante porque acá nos dice, vea, que suframos nosotros por ser cristianos. Es decir, que nos lleven a la cárcel, ¿por qué? Por ser cristianos. Pero cuando Pedro utiliza este término, aquí en el versículo 16, entonces lo que nos está diciendo es que nosotros debemos de sufrir porque somos de Cristo, o tenemos la misma naturaleza de Cristo, o somos los que anunciamos a Cristo, y por esa razón es que debemos de sufrir. No por, ojo, no por que seamos homicidas, no porque seamos ladrones, o no porque seamos malhechores, o no porque seamos chismosos, o como dice acá, intermetiéndonos en lo ajeno, sino más bien que el sufrimiento, y acá habla de cadenas, de cárcel, más bien que vayamos a la cárcel por ser cristiano. ¿Y qué pasa acá? ¿No qué? No debemos de avergonzarnos. Miren, yo quiero mostrarles un cambio en una persona, y ese cambio es bien interesante. ¿Por qué? Miren lo que pasa en Marcos 14:68. El Evangelio de Marcos, el capítulo 14, el versículo 68, incluso el del 66. Cuando empecemos a leerlo, ustedes se van a dar cuenta de quién habla, porque aquí hay una transformación. Marcos 14, miren desde el 66. Aquí hay un cambio, hay una transformación. Entonces dice que estando ¿quién? Pedro. Abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo, ¿tú también estabas con quién? Mas él, ¿qué hizo? Diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es. Pero ¿qué hizo él? Negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque tú eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos.
Entonces él comenzó a maldecir. ¿Y qué? Y jurar: no conozco a este hombre. ¿De quién? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Ah? ¿Por qué se asustó? ¿Porque tenía miedo de qué? Claro, si a Cristo le están haciendo todo esto, y si se dan cuenta que yo soy seguidor de Cristo, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a padecer, va a pasar exactamente lo mismo. Pero ahora miremos en Hechos, en el libro de los Hechos, el capítulo 5, el cambio. En el versículo 27, miren lo que dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en el nombre, en ese nombre, refiriéndose, les hemos dicho que no hablen más de Cristo, ¿sí? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario que obedecer a Dios antes que a Dios. A pesar de que los iban a meter presos, a pesar de que los iban a castigar por hablar en el nombre de Cristo, ¿qué está respondiendo Pedro ahora? Miren, yo necesito obedecer primero a Dios antes que a ustedes. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Dice el versículo 41: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de... Salieron contentos porque sufrieron por el nombre de Cristo. Pablo, en 2 de Timoteo, el versículo 11 dice: del cual, refiriéndose al evangelio, que es lo que viene en el versículo 10, hablando del evangelio, dice el versículo 11: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro ¿de quién? Por lo cual, asimismo, ¿qué? Padezco esto, pero ¿qué? Porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar ¿qué? Mi depósito para siempre. Exactamente, vean la convicción de Pablo. Pablo decía sencillamente: miren, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo, yo sufro, contento, feliz por esto, porque yo tengo una convicción. Yo sé en quién he creído. Y cuando Pedro escribe esto, y cuando Pedro estuvo frente al concilio, Pedro tenía exactamente la misma convicción. ¿Cómo predicamos el nombre de Cristo? ¿Estamos avergonzados cuando hablamos de Cristo? ¿Nos avergüenza decir que somos cristianos? ¿Por qué? ¿Estamos convencidos de en quién hemos creído? El juicio comience por casa. Es hora que el juicio comience por casa. Me gusta esta parte porque realmente está hablando de esperanza. Si nosotros que estamos acá, por presentar el nombre de Cristo, sufrimos, miren lo que dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Ahora, ¿saben qué es la idea acá? La idea de acá es, miren, no se sorprendan por el fuego de prueba. Eso quiere decir que este juicio no está hablando del juicio del fin. No está hablando de lo que viene, sino está hablando de lo que está pasando. Está diciendo que nos está purificando. Estamos siendo purificados, estamos siendo limpios. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, es decir, es tiempo de que se arregle la casa. Pero empezamos por la casa de ¿quién? De Dios. Es tiempo de que se limpie el mundo, pero empezamos por nosotros. Y si nosotros estamos siendo limpios, estamos siendo purificados, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva,
Ahora me llama la atención esa expresión que por dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Nosotros somos salvos, ¿por qué? Por la gracia, por creer en Él. Y entonces, ¿en dónde está la dificultad? Si no está en nosotros, si no está en lo que Él hizo por nosotros. La dificultad está en cómo lo probamos nosotros, en cómo nos mantenemos en eso. Versículo 19. Encomendándonos al Creador, de modo que los que padecen según la voluntad de ¿quién? ¿Qué deben de hacer? ¿Ustedes recuerdan Lucas 23:46? Les voy a dar una pista. Se utiliza en Semana Santa. Hay un sermón que se llama el sermón de las 7 palabras. Esa es una pista, una de las 7 palabras. Lucas 23:46. ¿Qué dice? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En medio de la cruz, en medio de la cruz, el dolor, sabiendo que estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿qué dijo? Clamando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La actitud de Esteban y la actitud de cada uno de los héroes de la fe en el momento crítico del dolor y el sufrimiento, en lugar de protestar, pelear, rechazar, ¿a qué punto llegaron? Nosotros no estamos pasando por esto. El sufrimiento por causa de Cristo, nosotros debemos de gozarnos y no sorprendernos, no debemos sorprendernos del fuego de prueba, más bien debemos de gozarnos porque somos bienaventurados. Debemos sufrir como cristianos, no como malhechores, saber que el juicio comienza por casa, pero sobre todo encomendarnos al Creador. Este es un mapa de un ministerio que se llama Puertas Abiertas. En este mapa podemos distinguir más de 48 países que hoy día están siendo perseguidos por el nombre de Cristo, por predicar el Evangelio. Desde la parte negra, aquí a este lado, en esta parte y acá, es en donde la persecución es absoluta, completa. Decir soy de Cristo es morir inmediatamente. Ni se puede mencionar el nombre de Cristo en estos países. El 2, el 3 y por ahí está el 1. Son los 3 países más peligrosos para ser cristiano. ¿Quiénes quieren ir a predicar el nombre allá? Es en donde mayor es la persecución a los cristianos. Y de hecho están muriendo por estar allí. Luego vienen los siguientes países que se dice que es una persecución extrema. Es decir, cuando hablamos de persecución extrema, no me sirvió. Cuando hablamos de persecución extrema, estamos hablando de que ya no es muerte, sino que puede ser multa, cárcel, expulsión, exilio o muerte. Esos países son estos, los rojitos, ¿sí? Ahí aparece un país que se llama Afganistán. En Afganistán tenemos un grupo de estudiantes de precepto del ministerio que nosotros representamos. En Afganistán encontraron a 15 hermanos estudiando la Biblia y los metieron presos por primera vez. Salieron libres. A la segunda vez expulsaron a uno, a 3 los multaron y no les permiten hablar el Evangelio. Pero ¿saben qué está pasando? Que ellos siguen hablando el Evangelio.
En otro de estos países que está allí, Pakistán, estaban predicando el evangelio en un grupo de estudio bíblico y había una mujer en medio del grupo, 200 personas estudiando, y la mujer hizo dos cosas. La primera, entregó su corazón a Cristo. La segunda, entregó la bomba que llevaba en su cuerpo para volarse con todos los que estaban estudiando la Biblia. Eso para nosotros no es concebible eso. ¿Por qué? Porque aquí no estamos viviendo eso. Luego viene otros países, que es en donde nosotros hablamos que hay una persecución que es severa. Esa persecución son la de los países que están en naranja. En esta persecución, en cierta forma se permite, pero está prohibido. Es decir, que si encuentran a alguien predicando, ya no están hablando de muerte ni expulsión, pero puede haber cárcel, puede haber maltrato, puede haber algún tipo de dolor. Y finalmente, los que están en color amarillo, hay persecución no severa. Y me llama la atención que entre esos países está México y Colombia. Aún Colombia aparece al 2015 en los países donde en algunos sectores de Colombia, por predicar el evangelio, hay persecución. Estas palabras de Pablo son palabras de ánimo para nosotros, para decirnos que sí vamos a sufrir por el nombre de Cristo. Pero la pregunta acá es, ¿debemos de sorprendernos nosotros por esto? ¿O más bien debemos de sorprendernos porque no estamos sufriendo? Más de 100 millones de cristianos, 180 millones de cristianos, hoy día están sufriendo por hablar el nombre de Cristo. ¿Estamos en esa lista nosotros? No. Entonces estamos perdiendo un gran privilegio. Ahora, la persecución también se ve en nuestro medio cuando nuestra familia no es de cristianos. Ya hablamos de Cristo y nos tratan de locos. O aún la persecución se ve cuando en el trabajo se burlan de nosotros, o cuando nuestros amigos nos dicen que somos de mente estrecha o que somos conservadores. Ahí se ve, no en este nivel, pero se está viendo. La pregunta es, ¿estás sufriendo estas cosas? Entre el año 98 y 2002 en Colombia fue cuando la guerrilla actuó más en contra del evangelio, asesinando pastores y líderes cristianos. Hay cientos de testimonios de pastores que dieron su vida en esos 4 años. En Santa Marta, yo pertenecía a una asociación que se llama Asociación de Iglesias del Norte de Colombia, y la guerrilla tomó posesión de un campamento juvenil, el cual nosotros no colaboramos, y por eso fuimos objetivo militar. Y recibimos, la asociación recibió una carta de amenaza por no haber colaborado con la guerrilla, haber apreciado más el nombre de Cristo que el nombre de la revolución. ¿Saben? Yo hubiera querido estudiar esta predicación en esa época, en el 2000, en el 98 tal vez, 99. ¿Por qué? Porque nos llegó la carta y yo, como era miembro de la junta directiva, y después nos dijeron que no menospreciáramos esa amenaza, entonces teníamos que hacer un montón de recomendaciones. Y yo en una ocasión estaba en Mamatoco, distante de mi casa, y cuando yo salí del carro, yo tenía el carro en el taller, cuando yo salí, al lado de enfrente, como una avenida bastante amplia, como decir la Boyacá, de un lado a otro, yo estoy en Calimío, y al otro lado, la Puerta de Bavaria, hay un hombre en una moto, con una pañoleta puesta, con una mochila, en gafas oscuras, y me hizo así. Eso es padecer por el nombre de Cristo. Yo me subí a la camioneta
Y corrí, me metí en contravía, me metí semáforos en rojo y detrás el de la moto, siguiéndome. Yo ya sabía lo que iba a pasar. Pero yo me confié en el Señor porque yo sé en quién he creído y me estacioné frente a la estación de policía. 500 policías. Pero totalmente confiado en el Señor. Asustado, aterrorizado porque yo sabía lo que iba a pasar conmigo. Me iban a matar. Me estacioné ahí enfrente de la policía y me bajé. Yo en mi mente dije, no creo que me vayan a matar delante de la policía. Sería absurdo. Pero, no sé. Y cuando yo me bajé, me fui caminando hacia el hombre de la moto. Y yo empecé a caminar y el hombre de la moto se bajó. Con su mochila, su pañoleta, sus gafas oscuras, grueso, moreno. Iba a meter la mano en la mochila y yo dije, ahí fue. Pero seguí caminando. Estaba enfrentándome a la muerte. Y cuando ya lo tuve cara a cara, él me dijo, mijo, si usted sigue manejando así, se va a matar. Era un tío de Miriam. Y no me hizo así, sino me dijo así. Quería pedirme un favor del colegio donde yo trabajaba. Eso. Nosotros no hemos vivido lo que están viviendo ellos. Y a la pequeña sospecha perdemos el control. Por eso les digo, a mí me hubiera gustado, me hubiera dado no sé cuánto por haber estudiado esta porción en esos días. Porque hubiera entendido que eso no debía haberme sorprendido. Y sencillamente hubiera encomendado mi espíritu al Señor. Hubiera encomendado mi vida a Él que está en sus manos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.